en realidad, bueno, fue un día para nosotros malo. Sumamos pocos puntos. Y acá lo que no tenemos que pensar, la cabeza no tiene que estar en decir, o sea, obviamente vamos a tener que mejorar, pero no tenemos que decir esto recién empiece, qué sé yo. No, ya tenemos que mejorarlo mañana, muchachos, porque cuando no nos demos cuenta, ya está la última semana del Mundial. ¿No ha salido en un capítulo, Juan? Un día con Juanpi. ¿Da para hacer eso, no? Listo. Un día con Juanpi lo grabamos así, muchas cámaras. Ey, sí, anda en el mundo. ¿Cierto? Pero, mijo, what is you looking? ¿Qué mierda quise decir? Que te vestí como bien. ¿Luki le miraron o no? ¿Por qué miráis una guay así? ¿Qué miráis? Yo por la dos le dije thank you. ¿Qué te dijo sobre ahí? No sé, quería pelear, me parece. Que te saqué los lentes. Capaz por los lentes de sol. ¿Cómo te va a decir que mirá? No le vas a decir nada, Cris. No me vas a decir que mirá, qué pedazo de bigote. Vos sabés, Luki. Quedó en cámara que es un cagón el Cris, eso subilo. Sí, suben eso. Va apurado. Se cagó todo contra un viejito de 60 años. ¿Querés que hablemos de cuánto de novio o no? ¿Ah? ¿Querés que saquemos unos trapitos al sol? Mira, la remera es gratis porque me la regaló Furio. ¿Y esos shorts para qué los compraste tan horribles? Con razón. ¿Y la chaqueta de Peaky Blinders? Siempre humilde, ¿verdad? La chaqueta de 700 y algo, 1000 por ahí. Porque lo regalaron. Ah. ¿Cuánto lo cobró? 500 los dos. Ah, ¿tú te compraste? Sí. Ya no he traído plata, la concha de madre. ¿Te pondría algo así vos? And I can discount this price. I give for you this. 2800. ¿Cuánto es? Dile 80. ¿Dónde lo viene, Juan? $82. ¿Cuánto? 2.500. Thank you so much. Same price. Vamos a jugar pelota contra Glory, gente. Más grande, papá, mirá. Juega Messi. ¡Vamos! Thank you. Bueno, gente, primer partido, ganamos 30-2, metí 20 goles yo solo, estuvo medio fácil ahí. Nada, perro, estuvo re fácil el partido, amigo. 15-10, se ganó, tranqui. Así que nada, buen partido con los pibes, la verdad estuvo muy piola. Vamos a hacer la revancha y si quieren la vamos a transmitir algún día. Hoy se entrena, último día de entrenamiento. Mañana se juega, muchachos. Con toda la gana. Mañana se juega. Lo va. ¿Por qué se te ¡Por el título! ¡Y se los está terminando por comer! Hasta que estamos con busca, ¿eh? Estábamos gritando cuando quedan todos todavía, digo.
tenemos que romper. Pero no lo vamos a decir de hablar nada más. Hoy nos vamos a quedar la noche, la cantidad de horas que sea necesaria con ¡Oh! ¡A la chapa! ¡Vamos! ¡Dale, dale! Vamos viendo lo que pasó en el A con B. Acá tenemos a Hot Shot y All Glory, que Hot Shot, como le dije el otro día, está prefiriendo no pelear caída. Después, otra cosa importante, God of War siguen manteniéndose en la parte de Bimasaki de los dos lados. Después esperaron para disparar cuando sea el momento oportuno para ellos y demás, y nos complicaron el resto de la partida. Creo que nuestro nivel de juego en la screen ha subido con el paso del tiempo, era algo que también nosotros sabíamos que iba a pasar. Nos fuimos acostumbrando más, han elevado todo el nivel de juego notoriamente, en lo que se está viendo. La confianza dentro de la partida que les pido siempre, los que les toca jugar, al que no le toca en este momento, que es Nico, siempre atento, del minuto 1, por si te toca entrar. El foco es este, ¿cuál es el foco? Que nos vaya bien. ¿Cómo nos va bien? No hay un jugador de ustedes que pueda ganar a todos ellos. La única manera que a nosotros nos vaya bien son si los 4 juegan bien. Los necesito a todos unidos, ¿sí? Lo que hablamos ayer, lo que se habló ayer, los quiero ver así. Que eso fue lo que nos llevó a ser el mejor equipo de toda Latinoamérica, de hace una banda de tiempo. 1, 2, 3, Fulio, dale. 1, 2, 3, ¡Fulio! Dale, Bacho, vamos, vamos. Segundo y último fin de semana del Knockout Stage. Hoy, este fin de semana, se deciden los equipos que avanzan a la gran final. La Calavera está lista para la clasificación a la final. De aquí a quitarle la chamba. Allá va Furious Gaming, Javier, le van a terminar por caer a RRQ. Es complicado, de los mejores equipos que se ha terminado por presentar en este Knockout Stage. Mira lo que hay, 42 tipos quedan, boludo, 11 minutos de partida, boludo. Nada que ver a lo que era la stream. No puede hacer nada, boludo. Sabiéndose prácticamente clasificados, ¡Furio! ¡Toma! Se acaba de bajar a la gente de ¿Qué andas haciendo de chismoso? Manos, el hecho de poder remediar lo que hacía dentro del primer mapa. Aparece Apocho, la granada de fragmentación que es buena. RRQ se va eliminado, pero Furious va a tratar de empujar para adelante. Del otro lado va a tratar de cerrar. Furious Gaming se va a ir. Furious Gaming se va a ir en octava. Bat no va a poder hacer nada. Javier le caía de la boca de lobo. No tiene sentido alguno lo que estoy viendo, amigo. No tiene sentido alguno, boludo. Puede jugar tan bien ayer, hoy. Boludo, 2 bullas en la presa área. No sé qué nos dieron, boludo. ¿Qué onda? No se está jugando nada que ver, pero por lo menos lo de CGG, si fuera sido la screen, no lo dudamos. Íbamos a presionar. Todo mal, no está saliendo nada de todo lo que venimos entrenando, parece una mentira. No, pero es la realidad, no es una mentira, es la realidad, estamos jugando mal. Si conseguimos puntos de entrada, hagamos partida larga. Si ya tenemos unos puntos de entrada, podemos jugar con esos puntos que tenemos, que se nos sumen la kill por la zona después, por el propio posicionamiento. Dale, pues estamos jugando la clasificación a la final del mundial, hermano. ¿Cuántos equipos quieren esto? ¿Cuántos en el mundo quieren esto? Dale, vamos a romper, guacho. ¿Qué hora van a romper, amigo? Semana la arrancamos, yo creo que bien, pero en cada entrenamiento que teníamos, hasta que no teníamos los celu, que los celulares nomás nos daban cuando estábamos allá en el escenario. En la semana no podíamos entrenar acá en el hotel como los demás equipos, que ellos ya están acostumbrados a su celular. No tiene tanta diferencia, pero ya el HUD es el que cambia. Yo creo que la sensibilidad es casi igual, pero lo que cambia es el tamaño del celu, el HUD y eso. Las screens de juego no fueron bien. Hicimos top 2, creo que Bulla también. Buenos puestos. Pensábamos que no iba bien el siguiente día, pero no se dieron porque, bueno, son cosas que pasan. Bueno, para el fin de semana nos preparamos muy bien, estábamos bien descansados, desayunamos, nos levantamos a horario, ya veníamos entrenando los Rock Fonts,
intentamos no tocar nuestro celular personal para no olvidarnos para no acostumbrarnos de nuevo a jugar en el nuestro, sino ya agarrar el roadphone y estar acostumbrados ya ahí. Y nos preparamos bien, solamente que no se nos dieron las cosas. Hubieron errores y cosas de la partida que no nos permitieron pasar a la final y nada, también el nivel de los equipos era muy alto. La única cosa que yo siento que nos tenían en diferencia es los mundiales que tienen encima de ellos. Este fue nuestro primer mundial y nosotros hubiésemos querido dar mucho más, pero siento que teníamos que venir mucho más preparados. Y nosotros no estamos acostumbrados porque nunca jugamos contra ellos. La primera vez que jugamos contra ellos en un mundial. Pero no quita que tenemos altas ganas de seguir mejorando, seguir entrenando para el año que viene poder volver al mundial. Y no vamos a descansar hasta seguir mejorando, tener el mismo nivel que ellos y mejorarlo mucho más. La razón de no haber clasificado a la final fue que, bueno, al principio empezamos un poco mal, perdimos muchas peleas de caídas, muchos enfrentamientos que teníamos la posibilidad de ganarlos. Eso fue más que nada los enfrentamientos que tuvimos, algunos los perdimos por errores nuestros. No haber rusheado en los momentos adecuados, quizás no haber tenido buena lectura de juego cuando el soporte o otro jugador bajaba jugadores, tuviéramos que haber presionado. Y eso no lo hicimos, lo dudamos, y cuando vos dudás acá en un mundial no te perdonan los equipos. O sea, si no lo haces vos, lo hacen ellos, y eso fue los errores que tuvimos. Estar lo menos tilteado posible, pero ya con el correr de las partidas cada vez quedaban menos alas, y bueno, eso era que se acumulaba más el tilteo, y eso fue por lo que no llegamos a clasificar al mundial. Y aparte, bueno, de los equipos no te perdonan acá y son muy muy buenos. Es una experiencia, es una gran experiencia porque ya sabemos personalmente, creo que cada uno, qué es lo que le falta al equipo, a cada uno y en sí a la región también sabemos. Es una buena experiencia, no nos fue bien, pero de algo bueno hay que sacar de lo que hicimos mal. A mí me faltó mucho más, no pude controlar mi enojo y en cada partida que pasaba veía un error y era como que me enojaba mucho, y eso tenía que haberlo controlado más a lo que es el mundial. Y tenía que tener la cabeza fría. Y jugué enojado el viernes, y yo siento que por parte también me siento culpable por eso, por no poder llevar como capitán, poder llevarlos a ellos a mejores posiciones, mejores cosas. Pues como digo siempre, si ganamos todo, y si perdemos todo. Error que tenga cualquiera es error de todos, y me llevo una re experiencia de todo esto, experiencias que son para mejorar y para los torneos que se vienen. No, decirle gracias a todos los que nos hacen el aguante, las buenas y las malas. Capaz que no se nos dio este año, pero bueno, el año que viene vamos a volver mucho más preparados, con un muy mejor nivel, y vamos a demostrar bien de lo que podemos dar cada uno, porque yo estoy seguro que ninguno de los chicos está conforme con el nivel que tuvo, y saben que puede dar mucho más porque son unas bestias y son los mejores. Así que nada, gracias a todos por hacer el aguante, y esperen más de nosotros para el año que viene y para la Free Fire League también. 1, 2, 3. Dale.